Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Gabriel Chávez Covarrubias es miembro del Colegio Mexicano de Ortopedia desde 1992, profesor nacional de la Fundación AO desde 1993, profesor internacional de la Fundación AO desde 2003 y director del Hospital General Regional 2 de Traumatología y Ortopedia de 2013 a 2019. El doctor Chávez Covarrubias hablará sobre fractura supraintercondílea humeral, un verdadero reto. Hola a todos, es un placer estar compartiendo esta modalidad del Congreso, dadas las características en que estamos viviendo, y agradezco al coordinador, el doctor Clemente Hernández, y al presidente del colegio, el doctor Jorge Negrete, la oportunidad de estar aquí con ustedes. Hablaremos de un tema realmente relevante, la fractura supraintercondílea humeral, que nos representa un verdadero reto para su tratamiento. Los objetivos serán identificar, dentro de la clasificación de la AO y de la OTA, la manera de brindar una guía de pronóstico y tratamiento en este tipo de fracturas distales del húmero. Describir el tratamiento de la fijación interna, señalar una opción adicional de este mismo tratamiento de osteosíntesis y reconocer las indicaciones de la artroplastía primaria en fracturas. Dentro de su patología, se considera que existe un trauma con impactación directa sobre el olecranon o con el olecranon. Simultáneamente pudiera haber rotación en varo o valgo en una caída sobre la mano en extensión. Esta clasificación considera 3 tipos, A, B y C, y de cada uno de estos tipos 3 grupos y 3 subgrupos. Esto siempre de menor complejidad a mayor complejidad, las tipo A menos complejas, las tipo C más complejas, y así también con los grupos y los subgrupos. Anatómicamente encontramos que en esta región hay poco volumen óseo. Esto se suma a frecuentemente mala calidad del hueso y esto favorece a su vez la multifragmentación en la presentación de estas fracturas. En imagenología requerimos esencialmente radiografías en AP y lateral y se necesita la tomografía computadorizada para poder hacer una reconstrucción tridimensional de esta, identificar los fragmentos y generalmente, de ser posible, se solicita la supresión del radio y de la ulna. Las imágenes pueden ser similares a esto, las radiografías, los fragmentos en los cuales componen a la fractura, los identificamos mediante estas tomografías y la reconstrucción que señalábamos tridimensional, diferentes proyecciones, para poder llegar a un diagnóstico y determinar el tratamiento. Este tratamiento puede ser una opción, el no quirúrgico, pero solamente en el caso en que existan contraindicaciones claras y absolutas para la cirugía. De lo contrario, el tratamiento quirúrgico es el indicado con diferentes opciones y modalidades. Dentro de estas opciones, la reducción interna y la osteosíntesis, con utilización de placas en diferentes configuraciones, ortogonal o bien en paralelo, son la opción. Sin embargo, en algunos casos, cuando esto es necesario, por malas condiciones de la cubierta cutánea, pudiera considerarse la utilización de la fijación externa, aunque generalmente solamente con inmovilización mediante una férula por 1 a 2 semanas es suficiente para mejorar las condiciones y encontrar el medio adecuado para el tratamiento quirúrgico. Cuando esto no es posible, de acuerdo a algunas indicaciones que veremos más adelante, habrá que considerar la artroplastía. Todo esto, cualquiera de las modalidades que hubiéramos decidido, seguido de un programa de rehabilitación intenso con el fin de obtener el mejor resultado funcional posible. En el tratamiento quirúrgico tenemos diferentes accesos: separación del tríceps, reflejar el tríceps y osteotomía del olecranon, que después será fijado ya sea con tirante en alambre o con tirante con placa. ¿Cómo vamos a elegir esto? La elección del acceso dependerá de la superficie articular que necesitemos ver. ¿Qué tan compleja es la fractura? ¿Qué tan distal es la fractura? Será diferente en una extraarticular que en una articular tipo C, C3 compleja. El porcentaje de superficie articular que podemos ver con cada uno de estos es
principalmente con el abordaje con osteotomía del olecranon, que nos brinda el 57% de visibilidad de la superficie articular. ¿Cuánto necesito ver entonces? Si esta es la lesión que tuviéramos, multifragmentación y fragmentos articulares diversos, entonces requerimos ver más, y la osteotomía del olecranon en Chevron seguirá siendo el estándar de oro para este tipo de fracturas complejas. Una vez que llegamos ya a la fractura y decidimos hacer la reducción que convenga, la posición de las placas es importante para conseguir la fijación de esta fractura. Existe la configuración con placas perpendiculares o ortogonal, que estarán indicadas principalmente en fracturas con cizallamiento coronal, mientras que en otro tipo de fracturas que tengan buena calidad ósea y que no exista conminución de la columna lateral, podrá ser una opción también. En el caso de las placas paralelas, está indicado en fracturas sagitales con conminución de las columnas y con mala calidad ósea. En la evolución del manejo de estas lesiones, ha habido una gran cantidad de estudios, como se puede ver aquí, desde Burri en el 75 hasta Jacobson en el 97, en el cual se señaló que las placas a 90 grados eran de gran utilidad, como puede verse en estas imágenes. Sin embargo, ha habido una gran cantidad de complicaciones, decíamos que es un reto su tratamiento, y se han encontrado hasta 25 a 30% de complicaciones y necesidad de reoperación. Osteosíntesis inadecuadas, desanclaje de la osteosíntesis, lesiones neurológicas, infección o alteraciones de la consolidación. Es decir, es una cirugía difícil que representa un verdadero reto para el cirujano. Estos autores reportaron este tipo de lesiones, y cuando tenemos agregado a la fractura en sí, a la complejidad de la fractura, osteoporosis, entonces representa todavía una mayor dificultad, como se señala en estos estudios de Sodegaard, Cornet y Gambirasio. Afortunadamente, simultáneo con esto, surgió el concepto de la LSP y las placas anatómicas, que nos ayudan en el manejo de las fracturas en osteoporosis y con fragmentos cortos, como pudiera ser el caso en fragmentación articular múltiple de estas lesiones. Este concepto de LSP nos ayuda, sin embargo, al colocarlas en forma paralela, nos ayuda a tener una mayor estabilidad. Este es el concepto. Se puede dar compresión desde ambos lados, y cada fragmento podría ser fijado con alguno de los tornillos. ¿Cuál es el problema? La LSP tiene una dirección predeterminada cuando las placas son anatómicas, y esto hace que la dirección de los pernos no la podamos elegir nosotros, está predeterminada. Eso hace que los tornillos en el orificio distal de estas placas en muchas ocasiones represente una dificultad mayor para fijar los fragmentos a los que estamos enfrentándonos. Se han hecho estudios para tratar de identificar cuál es mejor. Se han hecho con placas convencionales, con LSP y con la placa distal de húmero, de manera que podamos saber cuál nos da mejor fijación. Hay una opción, señalábamos en los objetivos la posibilidad de una opción técnica adicional. Se hizo un estudio por un grupo de médicos mexicanos, de acuerdo a la idea del doctor Edgardo Ramos Maza, que fue publicada en el Musculoskeletal Disorders, en el cual se utilizan implantes convencionales, pero con una nueva configuración de estos. Se encontró que hay una mayor rigidez, una mejor estabilidad de la fractura, y que resiste adecuadamente, mejor que las otras configuraciones, a las solicitaciones en flexión, tanto en extensión como en flexión del codo. Aquí podemos ver en el video cómo está fijada una fractura simulada en este modelo con implantes LSP. Se ve que puede darse uno cuenta de la movilidad que se presenta a nivel de la fractura, a pesar de estar fija con implantes de última generación, como vemos aquí en el orificio roscado. En el sitio de entrada de los tornillos también se identifica movilidad, y esto favorece en algún momento dado el desanclaje o alteraciones de la consolidación en la fractura. Aquí ya tenemos la configuración diferente con implantes convencionales, una placa de tercio de tubo y una placa de reconstrucción,
con un tornillo de 4.5 en el extremo distal de ambas placas, uniendo estas, y la movilidad es prácticamente imperceptible. Es muy pequeña, lo cual nos habla de una mejor rigidez de la configuración. Esto representa una dificultad solamente, requiere planificación preoperatoria e idealmente el amoldamiento de las placas en el preoperatorio inmediato. Algunos casos que han sido tratados con este tipo de tratamiento ha sido publicado en la revista del colegio y lo pueden encontrar ahí fácilmente en 2013, enero-febrero del 9 al 16. La artroplastia primaria solamente se podría dar en pacientes geriátricos con mala calidad de ósea y con conminución, de acuerdo a estos estudios. En México existen pocos reportes de artroplastía. En conclusión, esta clasificación que hemos señalado es útil para el pronóstico y tratamiento, la evolución de los conceptos de fijación, considerando tanto las placas en paralelo como las placas a 90 grados, la selección del acceso con osteotomía del olecranon como estándar de oro, la selección de la técnica de fijación para los fragmentos distales. Conocemos una opción de técnica de fijación con lo que acabamos de señalar, requiriendo planificación preoperatoria adecuada, y a pesar de eso representará siempre un verdadero reto, lo cual hace que la artroplastia primaria en pacientes geriátricos con mala calidad ósea sea una opción. Muchísimas gracias por su atención.